La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con Gabriela Larreategui, ella es asambleísta por el partido Suma. Asambleísta Larreategui, bienvenida a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, un gusto estar con ustedes, con todos los radioescuchas de FM Mundo. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos, se quedaron a 46 votos de distancia las asambleístas Marcela Guiñaga y Marcela Holguín, que fueron las interpelantes del ministro de Trabajo, Andrés Sitch, con sus acusaciones que ya las vamos a ir analizando. Sí, realmente ni siquiera habrían llegado a la mayoría simple. Como todos sabemos, para destituir un ministro, un juicio político, un ministro que tenga censura, se necesita mayoría calificada, que son los 2/3 de los miembros de la Asamblea. La mayoría simple es la mitad de los presentes y ni siquiera a eso llegó la votación del juicio político del día de ayer. Y obviamente es porque el juicio no tenía los sustentos suficientes. Es un juicio que no tenía los sustentos suficientes para las 3 acusaciones que se le había señalado al ministro. Estas son el hecho de atribuirse funciones, negarse a entregar información y no fijar el salario básico unificado de este año. Realmente sí se lo fijó, pero no se lo movió hacia arriba, se lo mantuvo en los $400. En realidad, Freddy, eran 7 acusaciones. Estas 3 son las únicas que fueron aceptadas por la comisión en un informe que no pasó con recomendación de destitución. Es decir, el informe tenía recomendación de destitución, pero después se revisó la votación dentro de la comisión y el informe no fue aprobado. Por eso es que la semana pasada, en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo primero que se hizo fue aprobar que pase a juicio político. Recordemos que con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahora los juicios políticos ya no pueden quedarse en la comisión, siempre tienen que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, incluso cuando no tienen recomendación de censura, para que sea la Asamblea Nacional la que decida si es que se inicia el juicio político ya en el Pleno de la Asamblea o no. En esta semana pasó a juicio político, pero pasó apenas con una mayoría absoluta. No me acuerdo si eran 76 o 79 votos, lo cual le hacía evidente que ya en un juicio político en que se requiere mayoría calificada, no iba a haber la votación requerida. Esto quiere decir que no tuvo apoyo, no tuvieron sustento las acusaciones. ¿Usted qué opina personalmente y su bloque legislativo? Personalmente, y con el bloque opinamos que era un tema entre algo personal con el ministro. Por este tema entre las acusaciones que no pasaron en la recomendación del informe, hay una acusación de que de las interpelantes, las proponentes de juicio político, le pidieron al ministro de Trabajo que les otorgue 2 inspectores para que conjuntamente con ellas, en su capacidad fiscalizadora, entren a Explosen, entren a la fábrica de explosivos a solucionar, a verificar los incumplimientos de la empresa. Eso obviamente no es permitido, eso traspasa las actividades, las facultades de fiscalización de la Asamblea y se vuelve realmente en una injerencia en otra función del Estado. El ministro les dijo no, y yo creo que esto es lo que desata que empiecen a buscar por dónde puedan tener causales para hacerse un juicio político. El verídico, no sabes con quién te metiste, no sabes quién soy yo. Lamentablemente, esa es una parte. Y la otra, un tema de campaña también, porque Explosen es la fábrica de explosivos. Había este problema de la huelga desde el año 2015. Cuando llegó el ministro, esto ya estaba en manos del Tribunal de Mediación, es decir, ya había salido de la competencia del ministro, no era competencia del ministro. Y hay un video que nos enseñó el ministro el día de la comparecencia el día ya del juicio político, en que Leonidas Issa está diciendo que lo que quieren es tomarse la fábrica de explosivos. Hay tweets también de Arauz, hay tweets de Marcelo Holguín, de Arauz con la gente de Explosen, ofreciéndoles quién sabe qué, justamente a cambio de votos. Entonces, entre un tema personal y entre un tema
de elecciones, coincide justamente con las de elecciones, y por eso fue que se bajó el informe en la comisión, porque los miembros de la comisión lo que dijeron fue: no vamos a prestarnos a que este juicio político llegue a la Asamblea, al pleno de la Asamblea, antes del domingo 11 de abril, que era el día de la segunda vuelta. Bueno, pero finalmente se prestaron aprobando un informe con la recomendación de juicio, cuando a criterio suyo y de algunos de los legisladores, vale decir la mayoría de los legisladores, no ha lugar este juicio, y por eso tuvo el respaldo tan minoritario que consiguió ayer en la tarde en la votación. Yo, la verdad, no sé exactamente qué fue lo que pasó ya dentro de la Comisión de Fiscalización, por qué votaron en primera instancia a favor y después se reconsideró el voto y ya no se aprobó el juicio, pero creo que justamente se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta de que los plazos daban para que el juicio político baje al pleno de la Asamblea justo la semana de elecciones, y eso fue lo que quisieron evitar con la reconsideración del voto. Ahora, este tipo de juicios políticos, si bien es una actividad fundamental de los legisladores, de los asambleístas, legislar y fiscalizar, hechos como este lo único que hacen es desgastar la institución del juicio político, desprestigiar aún más de lo que ya está la Asamblea Nacional, que está concluyendo este periodo legislativo. Así es, Freddy, es justamente lo que yo dije ayer. Más aún cuando estamos a pocas semanas de acabar nuestro periodo y tenemos un montón de leyes que son importantísimas y que no las hemos tratado, entre ellas ley de protección de datos, bueno, hay algún Copina que todavía no se vota, la ley de contrabando que todavía no se vota y que todavía no llegamos al segundo debate, es más, porque esta estuvo en una sesión que fue interrumpida. Entonces, 2 sesiones de más de 5 horas cada sesión, por temas personales o por temas de elecciones, obviamente que desgasta la imagen de la Asamblea, hace que los juicios dejen de ser fehacientes. En general, los juicios políticos son parte de la actividad de la Asamblea. En lo personal no me gustan, justamente porque dejan de lado muchas veces temas de prueba, ¿no? Claro, es la responsabilidad política que tienen los ministros. Recordemos que justamente eso es lo que se fiscaliza. Muchas veces no se fiscaliza si es que, por ejemplo, si es que ha cometido un delito, hay indicios de cometimiento de un delito. No es eso lo que nosotros como Asamblea nos metemos a ver, sino es ya la actividad política, es el control político que tiene la Asamblea. Pero tiene que ser un control político serio para que no se vea desgastado y para que no sean un show los juicios políticos. Sí, lamentable el resultado, una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de energía, etcétera, para llegar a una conclusión, entiendo, a juzgar por el apoyo minoritario a este juicio, de que no ha lugar este juicio político. ¿Qué pasa con el proceso de fiscalización en contra del ministro de Salud, asambleísta Larreategui? ¿Cómo marcha este proceso? Ese es otro de los asuntos de por qué meternos en un juicio político contra el ministro de Trabajo cuando tenemos algo que sí era importante, que sí es importante, que es el juicio de político contra el ministro de Salud. Y es por temas, como decía yo, electorales, personales, y obviamente lo único que yo puedo manifestar en eso es un malestar grandísimo, porque lo que teníamos que haber estado haciendo es el juicio político contra el ministro de Salud. Y ahí sí hay muchos incumplimientos que están a la vista. Y esa es la diferencia, ¿no? Tenemos con el ministro de Salud incumplimientos. Supuestamente había un plan de vacunación total. Cuando ya se fue el ministro, resulta que no había plan de vacunación. El hecho de que se haya vacunado primero a su familia, primero a sus más cercanos, es una indolencia con nuestros médicos, es una indolencia con nuestras personas más vulnerables. Son esas cosas políticas, son esos compromisos políticos, esas obligaciones que tenía el ministro, las que sí tienen que estar en la Asamblea Nacional. Entonces, nuevamente, volvemos a lo mismo, perdiendo el tiempo. 2 sesiones grandísimas. ¿Y cuántas sesiones de la Comisión de Fiscalización cuando ya podríamos haber estado tratando el juicio político al ministro de Salud? Como le decía Freddy, este juicio sigue en la comisión, porque obviamente la comisión tenía que primero terminar el 1. Ahora los juicios políticos tienen tiempos, entonces no pueden ellos elegir por cuál empiezan. Tienen que empezar por el que el CAL les calificó antes. Entonces, se ha perdido muchísimo tiempo de un juicio que sí tenía que desarrollarse. ¿El estado del juicio cómo se encuentra? ¿En qué fase está, asambleísta Larreategui?
Está en análisis de la comisión. ¿Para primer debate o para segundo debate de la comisión? Los juicios políticos tienen solamente un debate. En la comisión. Y en el pleno. Y en la asamblea. Sí. De acuerdo. O sea, en el pleno pueden darse 2 debates si es que el informe de la comisión es negativo o no logran un informe en la comisión. Lo que se cambió es que no se puede archivar un juicio político en la comisión, como pasó con el juicio de Diana Tamaín, que se archivó en la comisión. Justamente después del juicio de Diana Tamaín se hizo esta reforma que decía que en todo caso quien puede archivar un juicio político, como lo hicimos ayer, es el pleno de la asamblea, no la comisión, para que no se dé en la comisión el manejo que se dio en el caso de Diana Tamaín. Y para el efecto no me estoy pronunciando sobre el juicio de Diana Tamaín, pero lo que pasó fue que por un voto se quedó. Y después resulta que ese voto era de un asambleísta que al día siguiente tuvo autorizado su movimiento político. Entonces, esas cosas obviamente se evitan con esta doble posibilidad del pleno, de decidir si es que se hace el juicio político y ya el juicio político, pero el debate de juicio político sigue siendo solamente uno. De repente también podríamos ver, Freddy, ya las causales que fueron aprobadas en el informe contra el ministro de Trabajo, para ver lo absurdo de estas causales, lo forzado de estas causales. Y yo quiero empezar con este tema de que supuestamente el ministro se atribuyó funciones al interpretar la norma cuando emitió el acuerdo 133-2020. Dicen las proponentes del juicio que cuando el acuerdo en su artículo 3 dice se considerará fuerza mayor establecida en el artículo 30 del Código Civil, como por ejemplo si es que no se puede desarrollar el trabajo, supuestamente esa es la atribución de funciones porque en la misma ley humanitaria ya se hizo una interpretativa del artículo 169, el numeral de cese de terminación de cese de contrato de trabajo por fuerza mayor, en que se dice que la fuerza mayor necesariamente, para que se dé el cese, para que se dé la terminación del contrato, necesariamente tiene que estar sujeta al cierre de la empresa. Entonces, sin indemnización, digamos, ¿no? Sin indemnización, el cierre de la empresa como condición. El cierre de la empresa. Entonces, lo que ellas dicen es, no, usted no podía interpretar qué es la fuerza mayor para la reducción de jornada, porque recordemos que este acuerdo 133 lo que regula no es la terminación del contrato de trabajo, sino la reducción de jornada según el artículo 20 de la ley humanitaria. Y ellas dicen, aunque ustedes no me lo crean, porque no es creíble, ellas dicen, si usted no podía decir qué es la fuerza mayor, porque el 169 ya dice qué es la fuerza mayor. Entonces, básicamente, si usted quiere reducir la jornada, la fuerza mayor tiene que ser el cierre de la empresa. No. Entonces, créanlo o no, lo que ellas dicen es que para reducir la jornada de un trabajador, tiene que cerrarse la empresa. Entonces, es completamente absurdo pensar que hay una interpretación, cuando lo que además está haciendo el ministro es diciendo remítase al Código Civil, y el artículo 6 del Código del Trabajo ya establece que el Código Civil es norma supletoria del Código de Trabajo. Esa, la una. La otra, el tema de la información que pidió el Observatorio de Discapacidades. El Observatorio de Discapacidades pidió mucha información personalísima de las personas, de todas las personas que tenían los carnets de discapacidad y de otras bases de datos. El ministro les dio toda la información que le fue posible darle. Hicieron reuniones, de lo que vimos en la exposición del ministro, obviamente, hizo reuniones con ellos para darles esta información, pero dijo, esta información no les puedo dar porque esta información es confidencial, que se refería a nombres, a carnet de discapacidad, a nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces, la acusación en una primera instancia era falta de entrega de información. Ya cuando viene al juicio político y cuando ya es hora de votar y mocionan entrega tardía de información. Y es justamente porque ya se dieron cuenta que hay prohibición constitucional y por la LOTAIP de entregar información datos privados, nombres, direcciones, etcétera, etcétera. Y la tercera, el tema de la rebaja del no aumento del sueldo básico. Básicamente lo que ellas dicen es la Constitución dice que tiene que ser progresivo para alcanzar la canasta básica.
En este año 2021 la canasta básica bajó de 718 que teníamos la canasta básica el año pasado a 711. Esto es producto obviamente de la deflación que ha sufrido el país. El artículo 118 dice que el ministro, si es que no se llegan a acuerdos, el ministro tiene que fijar el salario básico conforme la subida de precios, en definitiva, dice el índice, el aumento de índice de precios al consumidor, que no hubo, porque hubo deflación. Entonces, se dan los acuerdos, se dan las sesiones, el artículo 118 manda que hayan 2 sesiones, se dan las 2 sesiones, no se llega a un acuerdo, el ministro dice, ok, hay deflación, no voy a bajar, no puedo bajar, porque eso sí sería ya... Lo que hubiera correspondido realmente es bajar con la deflación que hubo. Obviamente no voy a bajar, lo vamos a dejar en el mismo nivel. Y eso es el incumplimiento porque supuestamente, a decir de las asambleístas interpelantes, de la asambleísta interpelante, porque recordemos además que eran 2 asambleístas ponentes y la una se bajó de la camioneta, ¿no? Se quedó solamente una. La otra asambleísta ponente... ¿Quién se quedó? No participó ni en el primer debate ni en el segundo, ni siquiera pidió la palabra, ni interpeló ni pidió la palabra. Se quedó solamente como interpelante Marcela Holguín, abandonada por su compañera. Que también dice mucho de la fortaleza de las acusaciones. ¿A qué atribuye usted que se dio cuenta rápidamente que se caían por sí solas las acusaciones? Sí, posiblemente se dio cuenta de que se caían por sí solas. Entonces, volviendo a lo del sueldo básico, Freddy, hay que reconocer cuál es la realidad del país, cuál es la realidad del mundo. Durante toda la interpelación que se hizo ayer, se reclamó aireadamente al gobierno el mal manejo de la pandemia, que es verdad, yo no digo que lo hayan manejado bien, es verdad, y la pérdida de empleos y cómo se perdieron tantos empleos durante la pandemia, pero parece que desconocen que a nivel mundial se perdieron. Y el observatorio de la Organización Internacional del Trabajo lo dice, más de 114 millones de empleos a nivel mundial se perdieron en el 2020 en comparación con el 2019. Obviamente el país no estaba preparado, pero no con ánimo de defenderle al presidente actual, pero en 2 años de gobierno el presidente actual no podía recuperar los fondos de emergencia que el país tuvo durante tantos años y que el correísmo los gastó hasta el último centavo. Ellos dicen que en inversión lo más probable es que la mitad en gasto corriente y la otra mitad en robo, por una parte. Y otra cosa que es muy, a mí me pareció tan absurdo de todo esto es la defensa del trabajo y del derecho de los trabajadores en el discurso, en una acusación al ministro de Trabajo, pero ni siquiera ellos son capaces de pagarles a los empleados que estuvieron en campaña con el candidato de Revolución Ciudadana, ¿no? Y hemos visto que han tenido que ir a la sede a reclamar estos pagos que hasta les han hecho poner plata. Entonces, definitivamente, por todas partes se cae, por todas las partes vemos una irresponsabilidad en el manejo de una herramienta que debería ser, que es fundamental en el ejercicio de la legislatura que son los juicios políticos. Una lástima verdaderamente que se pierda de esa manera tiempo, que se desgaste una institución tan importante como la fiscalización dentro de la Asamblea y se abone más puntos al desprestigio de la Asamblea Nacional. Queremos agradecer a la asambleísta Gabriela Larreategui, asambleísta por el partido Suma. Muchas gracias por habernos atendido, Gabriela. Gracias, Freddy. Un gusto estar con ustedes. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.